sobre el tema del network marketing. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. David, tú eres un experto consultor y has asesorado mucho en estos temas de network marketing. Un tema es el tema de la compensación, que va a tener contenta a la gente. Pero también hay otro tema que engancha a la gente, que son las personas que reclutan, digamos, los líderes en el network marketing. Así es. Coméntanos un poco qué temas de liderazgo son necesarios en este trabajo. Los líderes aquí son un eje fundamental dentro del network marketing, porque el líder va a tener que hacer seguimiento, dar apoyo, dar sustentación. Esto es como cualquier otro sistema de negocio, cualquier otro sistema de ventas, es como cualquier otro sistema de emprendedores. A la gente le cierran la puerta, a la gente le dice que no, a la gente le dice no lo quiero comprar. Que debe ser la palabra que más escucha alguien que se mete en una red. No. Entonces se va cayendo tu gente. Exactamente. Entonces, tu labor como líder es levantar a tu gente, hacer que tu gente funcione, hacer que tu gente comience a cobrar. Es decir, tú dirías que casi igual que es tan importante como la cobranza, la labor del líder. Indudablemente. ¿Qué recomiendas? ¿Qué debe hacer un líder de una red de mercadeo? ¿Qué debe estar permanentemente chequeando con su gente? Lo que tienes que chequear con la gente es que la gente no se duerma. A diferencia de cualquier otro negocio donde tú tienes a tus colaboradores junto a ti, claro. en un network marketing no es así. ¿Okay? Tienes en tu casa, tú estás en tu casa, tú estás en otras cosas, puedes estar desenfocado en el negocio. Entonces lo que tienes que lograr en principio es enfocar a tu gente, que tu gente comience a pensar en el negocio. Enfocarlo. Ojo, esto es muy importante, porque en este tipo de negocio, como lo dice David, claro, la persona está en su casa, en otro lado, no es como en las chamas normales que el jefe está ahí para mirar, oye, te me estás durmiendo. Exactamente. Ok, que se enfoquen y que no se duerman. ¿Qué más? Motivarlos, estar con ellos, estar enseñándoles. Ese es otro punto fundamental, la enseñanza. La gente, a diferencia de cualquier otro negocio, no necesariamente sabe en qué negocio se está metiendo. No necesariamente sabe el rubro en el cual está entrando. Entonces, esa labor la tiene que cumplir el líder del grupo. Esa labor la tiene que hacer la persona encargada de guiar a este grupo humano. Es decir, este líder en la cabeza del grupo de una red de mercadeo debe decirles, miren, el producto es así, la estacionalidad es así, te van a decir varios no por acá. Ahora, también capacitaciones específicas en técnicas de ventas, en conocimiento del producto. Exactamente, en técnicas de venta, en conocimiento del producto, en sistemas de pago, en cómo se hacen las cobranzas, en la parte operativa y administrativa de la propia empresa. Porque la propia empresa tiene un sistema administrativo, un sistema de pago, un sistema uno lo tiene que conocer. Y hay que enseñarle. Y la parte motivacional. ¿Es válido que un gerente de mercadeo dé sus tiempos? Yo he escuchado que algunos invitan en sus casas, hacen paseos, o sea, suelen poner hasta de su propia plata los líderes de las redes de mercadeo. ¿Qué recomiendas? Lo que sucede es lo siguiente, el mejor motivante es el ejemplo. Y dentro del ejemplo decirle, ¿sabes qué? Tú puedes ser igual que yo. ¿Ok? Entonces tienes que decirle, oye, ¿sabes qué? Yo he logrado esto, ¿por qué no tú? Es importante que vean entonces también tu nivel de vida, tu éxito. Tu éxito. Ya, tu éxito es importante aquí, porque tú le dices, ¿sabes qué? Yo estoy logrando esto, estoy cobrando esto, estoy realizando esto. Y lo puedes hacer. Exactamente. Si yo lo hago, ¿por qué tú no? No es como cuando uno va a la oficina del jefe y dice, claro, pues si como el jefe tiene este sueldazo que yo nunca voy a tener, tiene tremenda casaca. Acá sí lo puedes tener. Aquí tú puedes hacer algo igual que yo o más que yo. Eso es lo importante. Finalmente, ¿qué hacer cuando alguien se está cayendo o cuando alguien se está durmiendo en una red de mercadeo o está haciendo algunas cosas mal? ¿Cómo debe intervenir el líder? En principio, aquí la comunicación tiene que ser franca, directa, transparente. Inmediatamente hay que reunirse con la persona y decirle, ¿sabes qué? Esta cosa no está funcionando. No está funcionando para ti, no está funcionando para mí. Vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿ok? Una de las cosas que todas las redes enseñan es no te inventes la pólvora, ¿ok? No trates tú de inventarte un sistema nuevo de marketing, no trates... Ya hay cosas hechas, es como una franquicia. Exactamente, las cosas ya están hechas. Lo que has demostrado el éxito en otros países y en otras personas, ¿por qué no puede ser éxito para ti? Entonces, no te inventes. Ya, déjate enseñar. Esa es la palabra. Bien, gracias David por tus consejos. Creo que han sido muy buenos los consejos de David. Han visto ustedes cómo hemos recorrido este tema. A ver,
además de la compensación, es clave el liderazgo, y este líder tiene que enseñarle sobre los productos, tiene que motivar, tiene que convertirse en un ejemplo de su gente, y es importante que te vean, que veas tu ritmo de vida, tus ganancias, y adicionalmente es importante que le des un feedback directo, sin desenfocarte. Sin desenfocarte. No inventar la pólvora. No inventar la pólvora. Como nos ha dicho David. Bien, nosotros vamos a ver qué nos aconseja, hablando de consejos y hablando de asesorías, la gente del Scotiabank.